Bueno, vamos a quedarnos y al mismo tiempo a cambiar de información para darle la bienvenida a Juan Cheput, congresista de Peruanos por el Cambio, sobre pues la coyuntura política de estos días. Juan, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Usted ha venido declarando en los últimos días sobre estas nuevas voces o esta reaparición de las voces que hablan sobre la posibilidad de una vacancia presidencial, ¿no? Se vuelven a presentar o se presentan pues informaciones. Mirko Lauer habla de una suerte de refinamiento de denuncias que ya conocemos, ¿no?, contra el presidente de la República, en el sentido de esta suerte pues de puertas giratorias, ¿no?, de lo que se le cuestiona de haber estado prácticamente coexistiendo en su labor como funcionario de Estado, como ministro del gobierno de Alejandro Toledo, que usted recuerda muy bien y que integró también, con la gestión de intereses, ¿no? Entonces lleva un poco más allá de que si recibió o no recibió dinero de Odebrecht de manera inadecuada. ¿Qué responde usted ante ello? Bueno, a mí me sorprende de que gente que está en el Parlamento vuelva a tocar el tema con bastante irresponsabilidad, ¿no? Yo no veo ningún sustento en los últimos reportajes para comprometer al presidente de la República. Hablar de 5 visitas cuando era ministro, pues entonces, ¿qué podríamos decir de Alan García, que recibió 15 veces a Barata y salió de viaje 23 veces con él? Entonces, no hay una correlación entre la visita y la posibilidad de que exista un ilícito. Más aún cuando vemos que la correlación existente se da cuando el presidente ya no tenía nada que ver con las empresas a las cuales se le intenta vincular. Yo creo que detrás de esto hay un propósito electorero. Y quiero dejarlo bien en claro. Así como Marco Arana utiliza la vacancia para posicionarse en las encuestas, y ya pasó de 0,2 a 0,7 creo, igual la desesperación de Keiko Fujimori por verse rebasada por su hermano en 12 puntos, hace que los voceros de Fuerza Popular el día de ayer vuelvan a tocar como una cantaleta el tema de la vacancia. Ahora, usted menciona el caso de García, pero García pues no tenía una empresa que finalmente tenía negocios con estos actores, que es el caso de Odebrecht, el caso de TGP. Ya sabemos pues cuáles son los 3 o 4 puntos en los cuales se establece una línea de tiempo donde estas empresas habrían podido, y Odebrecht en particular, habrían podido tener beneficios a partir de la cercanía de Kuczynski con el señor Sepúlveda. El gobierno de Alan García tiene algo peor, Enrique. El gobierno de Alan García tiene algo peor. Tiene una red de funcionarios que están presos. Es cierto, entonces, es cierto que hay... Entonces, o sea, eso es peor que tener una empresa. Buena respuesta, pero cuénteme usted... Tiene una red de funcionarios que están presos. Y esos funcionarios callan indebidamente y en algún momento van a hablar. Y se viene una ola de funcionarios adicionales que van a estar Pero presos. usted ha hablado con el presidente Kuczynski, usted no lo ha encarado en un momento y le ha dicho, oiga, acá hubo, el propio Kuczynski ahí ha dicho que fue desprolijo, pero una cosa es un descuido y otra cosa es ver si realmente influyó la capacidad de Kuczynski de estar en elevados puestos públicos con los beneficios que podían obtener los clientes de su socio, pues. Mira, no Sepúlveda, persona... quisiera tener una impresión de su parte, usted que ha podido hablar con el presidente. Claro, mira, yo creo de que diversos funcionarios del Estado, dentro de los cuales me incluyo, hemos sido claros en que el gobierno tiene que aclarar ese tipo de cosas. Y confío en que la próxima reunión en la Comisión Lavallato, que debe ser entre el 10 y el 17. ¿Es lo que se dice? Es lo que se dice. Humberto Morales dice que es el 10. De repente ya le dieron una información oficial a él, a mí no todavía. Sé que es en esa semana. Entonces yo creo que ahí se debe aclarar. Lo que no puedo estar de acuerdo es con la ola especulativa, ¿no? Que a partir de un reportaje se diga vacancia. Eso me parece absolutamente irresponsable, pues cuando hablamos de vacancia con tanta naturalidad y no salen los ministros a defenderlo, y pongo énfasis en eso, pues me parece de que están actuando mal todos. ¿La primera ministra debería estar más activa en ese sentido? Por supuesto, y esta es una crítica constructiva. No significa en absoluto que uno se coloque en contra del gobierno. Yo creo que acá tiene que haber una primera línea de defensa del presidente encabezada por los ministros de Estado. Y a eso iba, independientemente de cómo se vayan moviendo pues las corrientes en el Congreso, estoy de acuerdo con usted en que no se puede pues hablar de vacancia con tanta facilidad, porque en realidad lo que se hace al normalizar esta discusión es degradar cada vez más la institución de la presidencia de la República, ¿no? Entonces a uno le puede gustar o no le puede gustar al presidente, pero es el presidente de la República. Entonces si lo pones en la cuerda floja permanentemente, evidentemente pues tienes toda una serie de consecuencias desde la institucionalidad hasta la economía. Pero por eso la pregunta iba al punto de ¿cómo va a ser el gobierno para recuperar el ritmo? ¿Cómo escaparse de esta agenda en la cual parece pues atrapado hace ya un buen tiempo? Y uno dice, bueno, ¿cómo el país va a poder mirar más allá
del caso Lavajato Odebrecht. ¿Es capaz el presidente de la República y el gobierno de establecer una agenda con esas características? Yo creo que el presidente ya tiene identificado el problema. Lo que está esperando es la oportunidad para hacer los cambios que permitan dar ese salto, ¿no? Yo sí creo que lo tiene completamente identificado. ¿Por dónde va? El tema es político, eminentemente. Político. Cuando vemos algunos ministros, como los ministros vinculados al APRA, específicamente el ministro de Trabajo, que se lanza pues 3, 4 entrevistas y no menciona ni una palabra del presidente ni de los programas de gobierno. Ayer estuvo acá Javier Barreda y nos confirmó que básicamente el tema de la reforma no será pues una prioridad, el de la reforma laboral, que yo entendía que era importante. Yo entiendo de que hay que aclararlo si es una posición del gobierno o no, porque el gobierno de Peruanos por el Cambio, que planteó la reforma laboral como un elemento importantísimo para disminuir la informalidad, que ahora claudique de uno de sus ejes programáticos, es algo que tendrá que aclarar en todo caso la Premier. Yo no sé si ya lo conversaron en el Consejo de Ministros y dijeron, bueno, ya no vamos a gobernar, ¿no? Vamos a dejar la inercia. Ese yo creo que es el punto, ¿no? Cómo se captura la atención del país en un norte que va más allá de la mera administración del statu quo y esperar que los precios internacionales sean favorables para poder sacar a flote la situación. ¿Usted ve una identidad del gobierno que va más allá de este temporal? Yo sí creo que existe el programa encabezado por el presidente Kuczynski. Lo que faltan son las personas que los pueden llevar a cabo. Alfonso Grado fue muy eficiente en presentarse en 2 proyectos al Congreso en relación a lo laboral. Que no le dieron bola. No, lo que sucede es que lo estaba peleando y lo sacaron. En todo caso, vamos a ver si ahora se continúa o no, porque Alfonso iba, hablaba con los ministros, formaba opinión, se paseaba en los medios, iba a los órganos empresariales y sindicales. Entonces eso es lo que tiene que hacer un ministro de Estado, sobre todo cuando tenemos un problema de la migración que va a afectar aún más nuestra informalidad. Y el Perú en estos momentos es una bomba de tiempo porque 7 de cada 10 trabajadores son informales. No van a tener seguros, no van a tener pensión, van a vivir de pensión 65, no van a tener acceso a hospitales. Entonces, esas cosas se tienen que solucionar hoy, no cuando acontezcan. Por eso me llama la atención que el ministro de Trabajo diga, no, ya no lo vamos a hacer. Para terminar el tema Lavallato y pasar a otra cosa. La ex primera dama Elian Karp en su momento pues le increpó al presidente Kuczynski, ¿no? I know what you did last time, le dijo, sé lo que hiciste la última vez. Y ahora pareciera que esto podría estar relacionado con el tema de la emisión de bonos en el caso del gas, que fue pues prácticamente en las últimas horas del gobierno de Alejandro Toledo, donde el Estado en realidad asume esta emisión de bonos y que los entendidos dicen pues que se favoreció a la empresa en este caso. ¿Ve usted un problema allí? No, mira. ¿Ve relación con lo que dijo Elian Karp? En relación a la frase de Elian Karp, conociendo a la pareja, sobre todo a Alejandro Toledo, yo creo que ellos no tienen ninguna autoridad en estos momentos como para poder plantearle ese tipo de interrogantes al presidente de la República, ¿no? Primero que se presenten ante la justicia y en todo caso que haya un careo. Pero primero que vengan al Perú. Juan Cheput está tranquilo con respecto a la responsabilidad del presidente Kuczynski. Por supuesto que sí. Mira, honestamente, sinceramente está tranquilo. Honestamente sí, porque yo no encuentro hasta ahora ningún elemento de juicio. Mira, yo he sido ministro de Estado. He tenido la oportunidad de trabajar tanto con Pedro Pablo como con Carlos Ferrero. Carlos Ferrero, dicho sea de paso, persona a la que políticamente más admiro. Y sé, en el caso de Carlos y de la absoluta honestidad de Carlos Ferrero y la forma como se ha conducido Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, acá lo que hay que hacer es aclarar una serie de cuestiones y sobre todo investigar en todo caso los entornos. A mí me parece muy bien la investigación de la Fiscalía a los funcionarios, esa tecnocracia que nadie mueve, que está enquistada en una serie de ministerios con grandes pliegos presupuestales. Allí se tiene que atacar y a estos señores exigirles la colaboración eficaz. ¿Se refiere al MEF? Al MEF, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de donde hay una larga relación de personas involucradas, agricultura, en todos los ministerios están enquistados, ¿no? Y cuando uno ha querido sacarlos, de inmediato ha salido el grupo de personas que los defiende. ¿Quiénes son? No, yo no podría precisarlo en estos momentos, pero salen blogs, una serie de personas a defender esta tecnocracia. ¿No? A ver, el gobierno le va a hincar el diente al asunto de la concentración farmacéutica. Se está diciendo que, por un lado, que no hay nada que hacer, pero yo releía el artículo 61 de la Constitución, que claramente pues dice que o sea, si bien esta es una economía de mercado, pues no se permiten ni los monopolios, ni los oligopolios, ni las prácticas que vayan en contra de la libre competencia. ¿Se va a tomar alguna decisión al respecto? Desde el Congreso sí estamos bien dinámicos
Hay proyectos de ley que lamentablemente en su momento no han pasado por la Comisión de Economía, pero ahora se van a ver a través de la Comisión de Defensa. Eso es porque el fujimorismo no le ha dado pelota a estos proyectos, porque no le ha interesado en su momento. Ayer también estábamos con el señor Tábara, el especialista de la Universidad Católica, el que ha venido alertando, el economista que ha venido alertando sobre esta situación, y él nos dijo, declaró abiertamente que el señor Galarreta había señalado en el Congreso cuando él intervino que esa ley, pues una ley de control de fusión y adquisiciones no iba a pasar porque la CONFIEP se oponía, y punto. Claro, ¿Esa es la actitud prevaleciente en el Congreso? Bueno, creo que fue en el Congreso pasado que Jaime Delgado también se quejó de que Luis Galarreta, como presidente de la Comisión de Economía, no quería que ese tema se tratara, pero ahora también hablan de que Peruanos por el Cambio, como preside en la actualidad la Comisión de Economía, es el que no quiere. Yo creo que independiente... Fuerza Popular no se supone que eso es el partido pues de los emergentes y no, de... Yo creo que Fuerza Popular tiene los votos suficientes como para hacer que se cambie de opinión en cualquier comisión. Entonces acá es un tema que tenemos que tratar todos, más aún cuando indiscutiblemente hay una concentración indebida y peligrosa para el consumidor. Esto, por ejemplo, ya que tanto les gusta hablar de Chile, no se hubiera permitido en Chile, el lugar donde se han dado una serie de multas gigantescas que hicieron que estas farmacéuticas migraran al Perú. Pero sin embargo acá pueden comprarse entre ellas, fusionarse sin ningún problema. No, y primero, bueno, hay cártel, entonces calladito pagan las multas por ser cártel, entonces digo, bueno, si me van a sancionar por ser cártel, mejor compro la competencia. Es una legislación completamente pues incompleta. Mira lo que está pasando con las cerveceras, ¿no? También nadie dijo nada y en estos momentos hay un oligopolio cervecero que controla la gran mayoría del mercado. Entonces no hay competencia de precios. Entonces ese tipo de cosas indiscutiblemente se tiene que normar y nadie se debe caer de espaldas. Pues eso es lo que hace un país soberano en cuanto a la defensa del bienestar de sus consumidores. Ahora, si se presenta algún recurso ante el Poder Judicial, es posible que esto pase a las calendas griegas. Se lo digo porque en base al artículo 61 también se presentó una demanda por el tema de concentración de medios de prensa. No digo que yo esté a favor o en contra, pero sencillamente han pasado ya varios años y no hay respuesta del tribunal. Pero yo creo no es del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial. Entonces, si se activa una demanda ante el Poder Judicial, tampoco tenemos garantía de que algo pueda cambiar. Es que, mira, lo de la prensa puede sonar acríptico a los ciudadanos, pero cuando ya empezamos a hablar de las medicinas y empezamos a recordar lo que pasó, por ejemplo, con las cervezas, pues entonces la opinión pública lo va a entender. Y a partir de ahí se puede normar, no sectorialmente, sino de manera general para evitar cualquier tipo de concentración. Porque mañana será el transporte, pasado mañana será pues la venta de cualquier otro tipo de insumo, de alimentos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener no competencia de precios, sino la imposición de un precio y uno simplemente si quiere consumir tiene que pagar. Entonces eso no se puede permitir en un mercado que constitucionalmente protege la economía social. Pero somos una economía totalmente concentrada, muchos dirían mercantilista. Pero por eso mismo, el liderazgo tiene que... Se le está dando la razón a la izquierda, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿o no? Lo que pasa es que desde el Congreso y desde el gobierno se tienen que comprar este pleito. O sea, esto no puede continuar así. Somos verdaderamente el hazmerreír a nivel mundial en lo que se refiere a la permisividad con este tipo de acciones. Mira lo que sucede con los seguros. Los seguros adquieren clínicas. Y luego en las clínicas te dicen tu enfermedad no pasa y nadie dice nada, con el pretexto de que hay que cuidar el libre mercado, cuando el Estado regulador sí interviene para garantizar la libre competencia y el correcto servicio. ¿Y este gobierno de tecnócratas va a encarar esa situación, cree usted? Yo creo que en todo caso la política, los congresistas sí tenemos que tomar ese tema como bandera y empezar a defenderlo. ¿Y por qué, Juan, para terminar, por qué no insistir? Lo he venido diciendo, creo que lo hemos conversado con usted. A mí me llama mucho la atención que en circunstancias como esta, sea desde el Ejecutivo, sea desde la propia bancada oficialista, no ha salido ya toda una propuesta completa para regular las puertas giratorias y para regular el tema de los conflictos de interés. Mira, ¿por qué no tomar esta situación en la que está inmerso el presidente de la República como una oportunidad para decir, bueno, sí, mira, de repente aquí tenemos vacíos, vamos a presentar esta propuesta al país? No hay que buscar ese tipo de... Existen las leyes que impiden que una persona, una vez que ha tenido un puesto público, pase a formar parte de una actividad privada, pero sin embargo siempre encuentran los resquicios en la ley. Me parece una excelente idea buscar eso, ¿no? Pero ojo, también existe evidencia en el mundo que cuando hace uno ese tipo de cosas,
cortas el flujo de personas notables a los gobiernos. ¿Me entiendes? Entonces hay gente que dice, ¿para qué voy a ir si luego no voy a poder regresar? O sea, hay dos no hay maneras. que ser más papistas que el Papa. Claro, en yo sentido. creo Y evidentemente muchas veces donde el- está el personal capacitado es en el sector Claro, el privado. problema está en que el gobierno, cualquier gobierno va a tener problemas en captar gente interesante, ¿no? Porque luego no va a poder volver. Entonces hay que buscar un justo medio y sobre todo que los organismos de control actúen correctamente. Si acá ha habido problemas es porque la Contraloría antes, no ahora con Nelson Schack, sino antes, ha sido permisiva. La ley de lobby nadie la cumple. Si uno ve el registro de lobistas, ve que hay 5 o 6 personas y sin embargo... Todos son gestores de intereses, encuestas o hay del muchos poder donde gestores de aparecen intereses. 30, ¿no? Entonces, como si las leyes no las hacemos cumplir, pues no nos quejemos. Porque se habla de un conflicto de intereses ahora mismo con la ministra de Energía y Minas, ¿no? Que ella viene de Calpa. Por supuesto, es una cuestión que... ¿Se ha discutido eso es- dentro del gobierno? No lo sé porque no pertenezco al Ejecutivo, pero sí es una cuestión que deberían ellos tomarlo en cuenta, pues es una cuestión que hoy día puede estar incipiente y mañana puede convertirse en un escándalo. Juan Cheput, congresista de Peruanos por el Cambio, muchas gracias por la Gracias. claridad, además de sus respuestas. Vamos a continuar con una pausa, con un corte y regresamos con mucho más en TV Perú Noticias. No se vayan.